Hola amigos, un gusto saludarlos. Quiero aprovechar esta ocasión para desearles una muy feliz Navidad, a pesar de las circunstancias en que vivimos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Pero antes oremos. Bondadoso Dios y buen Padre que estás en el cielo, suplico tu santa asistencia, tu oportuna asistencia, querido Señor, en esta ocasión, en este tema muy especial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El cielo, la educación y el eterno aprendizaje es la lección que estudiamos y es la última del trimestre. Durante toda nuestra vida no cesamos de aprender, esa es la realidad. Pero este aprendizaje tristemente acaba con la muerte. La Biblia enseña que los salvos, sin embargo, en la eternidad seguiremos aprendiendo en la escuela del más allá. Un poeta que tenía miedo a la muerte se preguntaba, ¿cómo alguien podía vivir sin saber con certeza qué muerte, qué destino le esperaba más allá de la tumba? Creó en su poema lo que dio en llamar el IPMA, el Instituto de Preparación para el Más Allá. Esas son las siglas, IPMA. Pero, ¿cómo puedo prepararme para el más allá si no sé lo que pasa cuando muero? Y de eso entonces vamos a empezar estudiando los primeros textos que vamos a leer de la Biblia. La educación de los muertos. Y usted se pregunta, ¿los muertos se registran para estudiar en la universidad, en el colegio? Un ratito, vamos a aclarar eso. La educación de los muertos. Aún Eclesiastés 9, voy a leer Eclesiastés 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Hay esperanza para el que está vivo. Y hace una analogía, porque mejor es perro, aunque es más débil que un león, obviamente, pero es mejor perro vivo que león muerto. ¿Por qué? Porque los que viven, sigue diciendo, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Aquí dice que los muertos nada saben, están muertos, muertos de verdad. Nada saben, ni tienen más salario, más paga. Su memoria, ya no pueden aprender, ya no pueden saber, ya no puedes enseñarles. Su memoria es puesta en olvido. También su amor, además, también su amor y su odio y su envidia fenecieron, se extinguieron, desaparecieron. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos nada saben y todo lo que se hace debajo del sol en este planeta no tienen parte porque están muertos. Y ahí quedarían muertos para siempre si no hubiera esperanza, si Jesús no hubiese venido a morir a la cruz para traernos vida eterna, porque nos convertimos mortales después del pecado. Juan 6:40 habla de esto el Señor Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. El Señor Jesús lo envió hace 2000 años a esta tierra más o menos, a nacer como un niño. Y por eso celebramos Navidad ahora, las buenas nuevas de Navidad, las buenas noticias. Para esto el Señor me ha enviado. Esta es la voluntad que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Que el que crea en Jesús tiene vida eterna. Y dice, yo le resucitaré en el día postrero. El día postrero es el día último en el fin del mundo. Es el día último, es el día postrero. Y Jesús, ¿cuándo le da esa vida eterna? No obviamente cuando creemos en Él. Sí nos da esa vida eterna, estamos destinados a vida eterna, pero no la recibimos en su totalidad. Empezamos a vivir la vida eterna. Pero la consumación donde seremos ya inmortales otra vez y ya no moriremos más, será en el día postrero, será en la resurrección si morimos. Ahí es que recibimos la vida eterna. Y eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Comer la carne de Jesús significa alimentarse del pan que descendió del cielo. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Es alimentarse espiritualmente de Jesús, llenarse de Él. Y bebe mi sangre. ¿Qué es eso, se bebe mi sangre? Es cuando tomamos su sangre preciosa derramada en la cruz por nuestros pecados, que cubren nuestros pecados. La tomamos como
como nuestro sustituto. Es ahí que vemos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa cuando como resultado que comemos y bebemos su sangre? Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Y dice, yo le resucitaré otra vez en el día postrero. Es ahí que finalmente ya no morimos nunca más. Seremos inmortales otra vez. Ahora somos mortales. Porque cuando comió Adán y Eva del fruto prohibido, nos tornamos mortales. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, son los muertos, en el polvo de la tierra serán despertados, son los que son resucitados, usa la palabra despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, para vida eterna, la vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Solo dos grupos aquí, según lo que describe en el libro de Daniel, el profeta Daniel. El Señor Jesús habla más o menos de esto, ahorita van a ver. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren vivirán, porque el Señor Jesús, ahorita vamos a ver que Él mismo descenderá y llamará por nombre a los muertos. Y el que oyere la voz vivirá. Y no solo vivirá para morir otra vez, vivirá para siempre. Esa es la vida eterna. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están en los sepulcros son los muertos. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo mismo que Daniel enseña, el profeta Daniel. Por inspiración del Espíritu Santo. Aquí hay dos resurrecciones, resurrección de vida y resurrección de condenación. La resurrección de vida, los salvos, los seguidores de Jesús. La resurrección de condenación, los perdidos. Solo dos tipos. En una de esas vamos a estar tú y yo. Mi deseo es de que estemos juntos en la resurrección de vida eterna. Eso es lo que es. Primera de Tesalonicenses 4:13. Sigue hablando de esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Hermanos, no quiero que dejen de aprender, no quiero que no sepan, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto es a los seguidores de Jesús, a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos. Dice, aprendan esto acerca de los que duermen, acerca de los que están en la tumba. Porque esos son los que duermen, los que están muertos, solo que duermen, para que se entristezcan como los que no tienen la palabra de Dios, como los que no conocen estas promesas de Dios, para que no desesperen. Y ahora por la pandemia muchos hemos perdido seres queridos. Y sin duda, algunos sufrieron mucho, pero el seguidor de Jesús se consuela con esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Miren lo que dice. Versículo 14 de 1 Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron en Él, los que murieron creyendo en Él, son los salvos. Los traerá a resurrección, así como Jesús. Jesús es el precursor. Jesús es nuestro ejemplo aún en la muerte y resurrección. Los que murieron en Él, creyendo en Él, los resucitará tal como Jesús también. Seguiremos la misma senda de Jesús, muerte y resurrección. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo dice, los que vivamos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Es la segunda venida del Señor Jesús. No precederemos. ¿Qué significa no precederemos? No nos adelantaremos, no iremos primero que ellos. Ellos tampoco se adelantarán a nosotros, sino que más adelantito iremos juntos. No precederemos, no nos adelantaremos a los que murieron. No iremos separados. Versículo 16. Porque el Señor mismo, ese es Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Interesante. Esa es la resurrección de los salvos, la resurrección de los que durmieron en Cristo, los que murieron creyendo en Cristo. Ellos resucitarán primero. Y cuando dice primero, hay segundo, siempre. ¿Y dónde está esa segunda resurrección? En capítulo 20 de Apocalipsis. Ahorita les voy a leer algo de eso.
Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que resucitan de las tumbas, los que están durmiendo en las tumbas y han sido resucitados por Jesús. Juntamente con ellos, dice, seremos arrebatados. Seremos arrebatados significa levantados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Recién ahí se encuentran tanto los justos muertos resucitados como los que hayan quedado vivos resucitados. Y claro, habrán pasado algunos 100 años, 200 años, 2000 años, 6000 años, pero para ellos será como un segundo, porque la tumba nada sabe, los muertos nada saben. Y no es que están contando los años ahí, han pasado 2000 años y Jesús no ha venido, no, porque la muerte no hay conciencia, así que será como un segundo. Por eso en 1 Corintios 15, lean 1 Corintios 15, ahí habla que seremos resucitados incorruptibles, indestructibles en otras palabras. Y en un abrir y cerrar de ojos, dice ahí, como en un parpadeo, en un segundo, para todos será, para todos. El que murió hace 6000 años, el que murió unos días antes de que Jesús venga por segunda vez, será como un segundo, y verán la segunda venida inmediatamente. Juntamente, salvos muertos que serán resucitados y salvos vivos juntos se encontrarán con Jesús en el aire. Y Jesús de ahí nomás se vuelve. Él no toca tierra cuando viene por segunda vez. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas que acabamos de leer. De Tesalonicenses 4, 13 al 18 les leí. Ahí está el consuelo de los seguidores de Jesús. Alentaos con estas palabras. Ese es el aliento. La educación en el más allá. Ahora, la educación en el más allá. 1 Corintios 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, es la segunda venida, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. No juzguen antes de tiempo. Lo que está diciendo, hay un tiempo en que van a juzgar, pero no lo hagan antes de tiempo. Los seguidores de Jesús van a juzgar. Ahorita vamos a ver eso. Pero dice, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Donde Él dice, va a revelar, dice, las intenciones del corazón. Es que Él tiene acceso al corazón. Nosotros no vemos los corazones. Aún las intenciones, dice. Él tiene acceso a eso. Nosotros no tenemos. Por eso, pero cuando juzguemos juntamente con Él, porque hay un juicio. Miren acá. Apocalipsis 24, dice, y vi tronos, esto es los salvos, después de haber sido llevados al cielo. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto es en el cielo, durante el milenio. Los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados que les cortaron el cuello. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio de Jesús. Y por causa de la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, fueron decapitados. Estos son los mártires. Versículo 4 mismo, la última parte. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. La bestia es el anticristo. Los que no habían adorado al anticristo ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes. La marca es el 666. En sus frentes ni en sus manos. Y vivieron. Fueron resucitados y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Resucitaron al comienzo del milenio y reinaron con Él durante todo el milenio. Reinaron con Él 1000 años. Sigue diciendo, versículo 5. Pero los otros muertos, eso es la segunda resurrección. Eso es la resurrección de los perdidos. La primera resurrección es solo de los salvos. Ahí en Tesalonicenses 4 solo trata de los salvos, tanto vivos como muertos. Ahí no habla de los perdidos. Acá está la segunda resurrección. Pero los otros muertos, esa es la segunda resurrección. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ellos están en las tumbas. No resucitaron en la primera venida, en la segunda venida del Señor Jesús. Sino ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplieron los 1000 años, hasta que terminaron los 1000 años.
Esta es la primera resurrección, se refiere a la anterior, a los que fueron decapitados, porque esa es la resurrección de los justos. La segunda, la que es después de los 1000 años, es la de los perdidos. Esta es la primera resurrección. Rápido se refiere a los versículos, al versículo anterior que les leí, de los que fueron decapitados y que vivieron. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado significa dichoso, afortunado. Y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Los que son resucitados después del milenio en los otros, que es llamado la segunda resurrección, la segunda muerte los destruye totalmente. El diablo, el falso profeta y la bestia son destruidos juntamente ahí, y los perdidos. No tiene potestad la segunda muerte. Esa es la que hay que temerla. La muerte primera, la mueren justos y pecadores. Salvos y perdidos la morimos si es que no viene Jesús. Vamos a morir. La segunda muerte solo los perdidos la experimentan. Pero sobre los salvos, sobre los que resucitaron en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Dice que vinieron y reinaron con Él. Y les dieron tronos. Y les dieron la potestad para juzgar. Son jueces. Pero aquí dice, vinieron y reinaron con Jesús 1000 años. Serán sacerdotes. Serán sacerdotes. Y son reyes porque se sientan en tronos. Y son jueces también. Tres cargos de alta autoridad, de alta potestad. En el primer siglo, en el tiempo que se escribió la Biblia, tanto los reyes, los sacerdotes y los jueces eran las personas más influyentes. Eran las personas de más élite. Ser parte de la realeza era lo más alto que un ser humano podía aspirar. Ser un sacerdote era algo lo mejor. Ser un juez era algo de mucha importancia. Eran los puestos más importantes que existían. En otras palabras, en la eternidad, los salvos fungirán, obrarán, trabajarán como los seres más importantes, con puestos de mucha influencia, de mucha importancia. La eternidad es un lugar donde los sueños se hacen realidad, donde las personas insignificantes son las más importantes, donde quizás usted que no pudo estudiar, donde usted puede estudiar la carrera que usted quiera, la eternidad ajustará. No dirá, ya me hice viejo, ya es muy tarde, quisiera estudiar otra carrera, pero ya no hay tiempo. No, el tiempo no contará más. Eso es de eso trata la eternidad. La educación en un mundo nuevo. La educación en un mundo nuevo. Un cristiano estaba hablando con un amigo sobre la promesa de la vida eterna y tratando de convencerlo. ¿Vida eterna? Dijo el amigo, que no era cristiano. ¿Qué pensamiento más horrible? Dijo. Nuestros 60 u 80 años aquí ya son malos. ¿Quién quiere prolongar esto para siempre? Eso sería un infierno. Obviamente, la vida eterna no es una mera continuación de esta vida aquí. Es algo totalmente diferente. Vamos a ver esto. La vida eterna o la educación en un mundo nuevo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando el apóstol Pedro. Está hablando de la segunda venida. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Pasarán significa desaparecerán, serán destruidos. Es lo que significa. Póngale atención a esa palabra, pasarán. Donde los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Los cielos desaparecerán, pasarán. Los elementos serán deshechos. La tierra y sus obras serán quemadas. La tierra llena de pecado, destruida por el pecado, destruida por el hombre, será quemada totalmente, deshecha
hecha, Dios la hizo en el principio y ahora la deshace. Es Dios que hace esta obra. Segunda de Pedro 3:10. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Siendo que esto, digamos, se acerca, digamos, el fin del mundo. ¿Cómo no consagrarnos a Dios? Sin embargo, tal parece que a pesar de que la pandemia y zumba la muerte encima de nosotros, tal parece que los perdidos siguen más perdidos, siguen afanados en los mismos placeres del mundo. Esperando, pero el apóstol dice, ¿cómo no hemos de vivir en una manera piadosa? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los cielos encendiendo serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Obviamente no es el cielo donde Dios vive, los cielos de los cielos donde Dios vive. Es el cielo donde están, que rodea la atmósfera, la tierra que también ha sido contaminada por causa del pecado. Será limpiado totalmente, será limpiado. Serán deshechos, por decirse. Serán quemados, se fundirán los elementos. Pero nosotros, quizás tuvo miedo con los primeros versículos del apóstol Pedro, pero aquí hay un contraste maravilloso. Pero nosotros, dice, los seguidores de Jesús, los salvos, los que han puesto su confianza en Jesús, pero nosotros esperamos, dice el apóstol Pedro, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. La eternidad, la educación en la eternidad no va a ser la educación en las mismas circunstancias de ahora, en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de limitaciones. No, va a ser en un mundo, en cielos nuevos y tierra nueva. Y el apóstol San Juan, capítulo 21 y versículo 1 dice, se le dio una visión de esos cielos nuevos. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el apóstol San Juan. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dejaron de existir. Eso es lo que está diciendo. Un cielo nuevo, donde vamos a vivir. El hogar de los salvos es una tierra nueva y un cielo nuevo. Aquí está. 1000 años estaremos en el cielo, pero eso serán vacaciones. Y andaremos por el universo estudiando. Ya no tendremos que buscar telescopios para mirar otros planetas, sino que iremos como sacerdotes, hablando de cómo fuimos salvos, atrayendo. Los sacerdotes eran los que atraían al pueblo más cerca de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Seremos sacerdotes. Daremos testimonio de cómo fuimos salvos por Cristo. Cómo Dios se hizo hombre para salvarnos. Iremos por mundos, por galaxias. Y no tendremos que usar telescopio, como les dije, porque vamos a ir simplemente allá, a tal planeta, a tal galaxia. Es extraordinario, obviamente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Después de los 1000 años, la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. ¿Por qué como una esposa dice ataviada para su marido? El marido es Jesús, el esposo, así le llama la Biblia. Y la iglesia es la esposa, porque contiene los salvos, la nueva Jerusalén, y descienden a la tierra. Y desde aquí Dios pone su trono y gobierna el universo. Desde aquí, este planeta rebelde que lo hizo sufrir a su Hijo. Qué gracia sobre gracia. Versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la morada de Dios con los hombres, la casa de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios habitando con el ser humano desde aquí, de este planeta, en la nueva Jerusalén que desciende hasta acá, a la tierra renovada. No en la misma tierra llena de pecado. Dios es demasiado santo como para poner sus pies en un planeta contaminado. Por eso es que lo rehace otra vez. Lo hace otra vez, como en el principio, como en el Edén, una tierra nueva. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, desaparecieron otra vez. Dejaron de existir. Dejaron de existir las lágrimas, la muerte, el llanto, el clamor, el dolor. Eso será cosa del pasado. Eso es lo que dice, estimados amigos.
Estamos cansados con contaminación, con enfermedades, con la pandemia. Estamos cansados. No siente en su corazón, Señor Jesús, ya ven a buscarnos. Ya no queremos vivir en este mundo está invivible, está tan contaminado. La maldad crece más, la corrupción crece más cada vez. Señor Jesús, ya ponle fin. ¿No es eso lo que habla su corazón? Susurra su corazón eso. Pero eso será cosa del pasado. Aquí lo describe. La educación con el gran maestro finalmente. Y ese gran maestro es Jesucristo, maestro de maestros. Y abriendo su boca les enseñaba, dice Mateo 5:2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, Mateo 4:2. Y enseñaba cada día en el templo, Lucas 19:47, hablando de Jesús. Jesús, por encima de todo, era reconocido como un gran maestro. Por eso le llamaban rabí a Jesús, rabí. Porque él se la pasaba enseñando una y otra vez. Y claro, ese mismo Jesús que enseñaba en las calles, en los caminos polvorientos de Palestina, hoy en día a través de su palabra Él nos sigue enseñando. Él ha seguido enseñando a través de los siglos, a través de su palabra. Pero un día Él va a enseñarnos cara a cara. Mire lo que dice este versículo precioso. Zacarías 13:6. Zacarías 13:6. Esto es en la eternidad. Esto es con los salvos. Dice, y le preguntarán. Los alumnos siempre hacen preguntas. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Pueden creerlo, que él responderá que en casa de sus amigos fue herido así. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Judas, amigo, con un beso entregas a tu maestro? Un alumno, un discípulo, es lo que significa. Discípulo era la palabra para alumno en el primer siglo. Un discípulo lo entregó a su maestro con un beso. Y no le dijo amigo en forma burlona, en forma irónica. Amigo, con un beso entregas a tu maestro. No, le dijo amigo de verdad. Porque Jesús es el amigo de verdad. Es así como es Dios. Es así como nos trata Dios. Con estas heridas fue herido en casa de mis amigos. ¿Pueden creerlo? Que la raza humana, tan mal quedamos, que Él, viniendo como amigo, viniendo como un ser amante, a solo bendecirnos, y nosotros lo llevamos a la cruz, lo pusimos a la cruz. Estimados amigos, dice que le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Es interesante. ¿Cómo? Nosotros no vamos a saber en la eternidad que esas llagas son por ir a la cruz para salvarnos. Estas aparentemente son seres de otros mundos o seres, personas humanas que fueron salvados por Jesús, que resucitaron en resurrección de vida, pero que nunca oyeron de la cruz del Calvario de Jesús, que nunca oyeron el Evangelio y sin embargo estarán salvos en la eternidad. ¿No es eso un pensamiento extraordinario, maravilloso? Que habrá personas que de acuerdo a la luz, y es lo que enseña la Biblia, que habrá personas, habrá por ejemplo un aborigen que nunca tuvo acceso a una Biblia, que no sabía leer ni escribir, que nunca tuvo acceso a aprender a leer, totalmente aborigen, y que sin embargo, conforme a la ley que dice que es puesta en la mente, en el corazón, respondió positivamente. Y Dios va a juzgar a las personas de acuerdo a la luz que tuvieron. Obviamente nosotros que vivimos en el siglo de las luces, que puedes tener en tu celular la Biblia, que puedes escuchar tantos sermones gratis en tu celular. El Señor va a pedir, obviamente, espera algo mejor de nosotros. Para nosotros es un privilegio conocer el Evangelio, conocer de Jesús. Pero estos no habrán sabido ni habrán escuchado nunca el nombre de Jesús, pero estarán salvos ahí. Por eso le preguntará, ¿y estas llagas en tus manos, estas heridas en tus manos? ¿Cómo? Y entonces el Señor Jesús, como el Maestro eterno, les explicará el Evangelio, les explicará la gracia que nos salva sin merecernos, sin merecer. Les explicará. Él será el maestro. El tema de la salvación será el tema de temas. Sí, estudiaremos biología, zoología, estudiaremos muchos temas con una mente
con una mente aguda, con una mente poderosa, recuperada del pecado, salvada, restaurada totalmente, con una mente aguda, con ojos que verán cosas, microorganismos, veremos con nuestros ojos. No necesitaremos microscopios. Pero el tema favorito será la ciencia de la salvación, la cruz de Cristo, el Evangelio. El cielo es una escuela, su campo de estudio, el universo. Pueden imaginarse cuán vasto. Su maestro, el ser infinito, Jesús. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela del Edén del cielo. Y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Una vez consumado el plan de salvación, se reanudará. En el Edén, Dios, el plan era para siempre ser el maestro de la raza humana. Ininterrumpidamente, cara a cara. Pero el pecado interrumpió eso. Nos convertimos en mortales. Pero Jesús vino a morir para darnos vida eterna otra vez. Y entonces, en la nueva tierra, otra vez seremos inmortales para siempre. Viviremos ahí, cara a cara con Él. Él como nuestro maestro, explicándonos cosas insondables, cosas increíbles, de las galaxias, de los átomos, de todo lo que para nosotros ahora es difícil entender. Estimados amigos, les gustaría estar en esa escuela. A mí me encantaría. Yo quisiera estudiar más, pero como lo decimos, ya estoy viejo. Ya no voy a avanzar a estudiar muchas otras carreras. Quisiera estudiar muchas otras cosas. Pero así es la vida, estimados amigos. Nuestra vida es corta. Apenas alcanza para prepararnos para ir a la vida eterna, para ir a esa escuela, a esa universidad que nunca acabará, que será por la eternidad. ¿Quiere estar ahí? Yo quiero estar ahí. Oremos, amado Padre. Gracias. Gracias, querido Señor, por tu santa palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, alabamos tu nombre por la vida eterna que nos das, por esa salvación eterna, infinita. En el nombre de Jesús. Amén y amén.